Bien, ahora estaré dándole la contestación a la asignatura. La número 1 dice: busca un comentario bíblico, información acerca de Romanos 12, 1, 2 y de Romanos 1, 28 y haga un contraste entre los dos pasajes. Voy a buscarle lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos 1, 28, que dice así la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y Romanos 12, del 1 al 2 dice: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es culto racional de ustedes. Y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Y ya nosotros habíamos buscado en la parte anterior, habíamos hablado de Romanos 1:28 acerca de la mente reprobada, pero quiero buscarle lo que el comentario Matthew Henry dice ahí en Romanos. Romanos 12 del 1 al 2. Estos son pasajes bien importantes para nosotros comenzar a desarrollar la comparación entre Romanos 1:28 y Romanos 12 del 1 al 2. Y Romanos 10, 11 y 12 del 1 al 2. Y esto es lo que dice, el comentario Matthew Henry acerca del capítulo 12. Dice, versículo 1, 2. Y habiendo terminado el apóstol la parte de su carta en que argumenta y prueba diversas doctrinas que son aplicadas prácticamente, aquí plantea deberes importantes a partir de los principios del Evangelio. Él ruega a los romanos que, hermanos en Cristo, por la misericordia de Dios, presenten su cuerpo en sacrificio vivo a Él. Este es un poderoso llamado. Recibimos diariamente del Señor los frutos de su misericordia. Presentémonos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, porque después de todo, ¿qué tanto es en comparación con las grandes riquezas que recibimos? Es aceptable a Dios un culto racional, por el cual somos capaces y estamos preparados para dar razón y lo que entendemos. La conversión y la santificación son la renovación de mente, cambio no de la sustancia, sino de las cualidades del alma. El progreso en la santificación, morir más y más al pecado y vivir más y más para la justicia, es llevar a cabo esta obra renovadora hasta que es perfeccionada en la gloria. El gran enemigo de esta renovación es conformarse a este mundo. Cuidaos de formaros planes para la felicidad como si estuvieran en las cosas de este mundo, que pronto pasan. No caigas en las costumbres de los que andan en las lujurias de la carne y se preocupan de las cosas terrenales. La obra del Espíritu Santo empieza primero en el entendimiento y se efectúa en la voluntad, los afectos y la conversación, hasta que hay un cambio de todo el hombre a la semejanza de Dios en el conocimiento, la justicia y la santidad de la verdad. Así pues, ser piadosos es presentarnos a Dios. Aquí el Matthew Henry está hablando de esa renovación de mente, de esa transformación, de ir progresivamente cambiando nuestra vida pecaminosa, nuestros deseos pecaminosos, la lujuria, los deseos de la carne, la felicidad que busca el hombre, conseguir aparte de Dios, independiente de Dios. Como nos encontrábamos muchos de nosotros en nuestra vida anterior, antes de confesar a Cristo como Salvador de nuestra vida. Estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad, teníamos la mente reprobada, ya la mente no nos redarguía, pero Dios se encontró con nosotros, hizo despertar en nosotros esa simiente de fe
y recibimos a Cristo por medio de la confesión de fe como Salvador de nuestra vida, ahí comenzamos el proceso de regeneración, recibimos el Espíritu Santo comienza la obra regeneradora en nuestro corazón, comenzamos a ser renovados de día en día, vamos siendo transformados a la imagen y semejanza del hombre glorificado, ahora nosotros estamos siendo transformados al hombre renovado por medio del poder de Dios en nuestras vidas. Y el contraste aquí que quise plantear es acerca de la mente reprobada de Romanos 1:28 y la mente renovada por medio de la transformación de nuestro entendimiento, que es la que se está efectuando ahora en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora nuestros pensamientos están concibiendo la simiente de Dios, la simiente de justicia, para dar a luz obras justas, las cuales se manifiestan primero por nuestro hablar, después por nuestros hechos, y nuestros hechos van transformándose a hechos piadosos, obras piadosas que van transformándose a un estilo de vida santa, a un estilo de vida piadosa, separados para Dios. Amén. Ahora vamos al punto número 2 de la asignatura, que dice, busque en una concordancia la palabra pared y escriba la cita en el espacio en blanco. El espacio en blanco, la cita que pertenece allí, se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 14, que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, desechando la pared intermedia de separación. El punto número 3 de la asignatura número 3 dice, ¿qué significado tienen en conjunto estos dos pasajes para nosotros? Romanos 12:6 y Efesios 4, de 12 al 13. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es profecía, conforme a la medida de fe. Y Efesios 4, 12 al 13 dice, y con el fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos salgamos en unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, en un varón perfecto, a la medida de la edad cumplida de Cristo. A la medida de la edad cumplida de Cristo. Y si ustedes comparan estos dos pasajes, el de Romanos 12:6 y el de Efesios 4, 12 al 13, y compara lo que está diciendo los dos pasajes, van a encontrar la palabra medida. La palabra medida en Romanos 12:6 conforme a la medida de fe. Y en Efesios 4, 12, 13 dice a la medida de la edad cumplida de Cristo. Y otra Biblia lo dice así, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. De modo que Dios nos da una medida de fe, y esa medida de fe nos prepara para nuestros dones, para todos aquellos dones, habilidades y talentos que Dios nos da, para que la vayamos desarrollando, y de acuerdo a esa medida de fe vayamos creciendo a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Dios nos ha dado una medida a cada uno de nosotros. Puede ser una medida de 50, otra medida de 60, otros tienen 70, otros tienen 80 y otros tienen 100. Cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe, y de acuerdo a esa medida de fe es lo que Dios nos da para nosotros ir desarrollando los dones, talentos y habilidades, para ir creciendo en esa medida a la plenitud de lo que Dios ha querido manifestar en nuestras vidas. Y noten que en este pasaje dice, a un varón perfecto, a la medida de la edad cumplida de Cristo, a la medida de la edad de plenitud de Cristo. Noten, varón perfecto. Otra versión dice, a la condición de un hombre maduro. Amén. Estos pasajes aquí en diferentes versiones bíblicas usan a un varón perfecto, y otra versión usa a un hombre maduro. Y las palabras sinónimas lo que quieren decir es
de que la perfección bíblica, cuando la palabra de Dios dice a una perfección, a un varón perfecto, realmente esa palabra perfección se está refiriendo a una madurez, a llegar a un estado completo. Y esa medida nos lleva a esa perfección, a esa madurez, a ese estado completo de la plenitud de Dios para con nosotros. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Para esta misma razón Dios nos da esta medida de fe, para discernir entre el bien y el mal. Y escogiendo el bien, maduremos para servir a nuestros hermanos de acuerdo a los dones que Dios nos otorgue. Amén. Estos dos pasajes hablan de esa medida de fe, de la medida que Dios nos ha dado para ir creciendo a una perfección, a una madurez, a ser completos, de acuerdo a Hebreos 5:14, para ir madurando, para discernir entre el bien y el mal, para que escogiendo el bien podamos servir a nuestros hermanos por medio de nuestros dones, talentos y habilidades, y edificar el cuerpo de Cristo en nuestra vida y en nuestra experiencia. Punto número 4. ¿Qué contraste hace Santiago? Paréntesis, Santiago 3, 15, 17. Entre la sabiduría animal diabólica, 3:15, y la sabiduría de lo alto, Santiago 3:17. Aquí Santiago hace un contraste entre las características de ambas sabidurías. Santiago 3:15 dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es la terrenal, natural, diabólica. Aquí Santiago está comparando de esa sabiduría que venía de lo alto, que la misma sabiduría que comenzó en el jardín del Edén, en el primer hombre creado. Amén, el hombre original. Pero esa sabiduría, el hombre original cayó de ella, al hombre caído. Ahora viene el hombre glorificado, Cristo. Cristo cumple la maldición por nosotros. Cristo viene ahora y resucita. Y ahora asciende al cielo, nos da el Espíritu Santo, para que nosotros ahora nos convirtamos en el hombre renovado. Estamos siendo renovados. Ahora esa sabiduría, amén, que Dios nos quiere dar, es la sabiduría de la mente de Cristo. Ahora, por medio de la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16 dice que ahora nosotros, Pablo hablando, tenemos la mente de Cristo. Ahora nosotros tenemos acceso a esa mente de Dios, a esa sabiduría que desciende de lo alto a nosotros, al hombre renovado. Amén. Y Santiago está haciendo el contraste de esas dos sabidurías. La sabiduría terrenal, que fue la que Satanás usó para hacer al primer hombre y la primera mujer caer de la gracia de Dios, al hombre caído. Esa sabiduría animal diabólica que fue desarrollándose desde Génesis capítulo 6, causó el diluvio sobre la tierra. Luego en Génesis 11, la torre de Babel, al Dios tener que confundirle las lenguas. Después vamos viendo cómo el hombre va degenerando y la mente del hombre se convierte en una mente renovada que no tiene conciencia de mal, de bien y de mal, sino que su corazón va de continuo al mal. Y ahora Santiago está haciendo un contraste entre esa sabiduría animal diabólica y la sabiduría que desciende de lo alto para renovar nuestra mente. Y esto es lo que dice Santiago. Dice: sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. A donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Se dan cuenta? Amén. A donde hay celo, allí los celos se comenzaron a manifestar con Caín en contra de su hermano Abel.
Y esos celos de Caín contra Abel, por Dios haber mirado la ofrenda de Abel con agrado, porque Abel le presentó de lo mejor de los animales, y algo que no tocamos en las primeras partes, parece ser que al Dios tener que vestir el pecado del primer hombre y la primera mujer, al sacrificar un animal inocente para sacar del animal la piel y cubrir la desnudez del hombre, ahí Dios le está enseñando al hombre que por medio de un sacrificio inocente cubriría los pecados del hombre, que era la única manera de cubrir los pecados del hombre, por medio de un sacrificio inocente que fuera a sustituir al hombre de su posición de pecado. Y ahí él está introduciendo la idea a Adán y Eva de que en el futuro un sacrificio tendría que cubrir los pecados de ellos para ellos poder volver a entrar en comunión con Dios. Estaba pintándole el cuadro de lo que la simiente de la mujer tendría que obrar en la cruz del Calvario para así cubrir, y no solamente cubrir los pecados del hombre, sino para siempre limpiar al hombre de su condición pecaminosa y así poder entrar en una comunión con Dios. Se está pintándole el cuadro del sacrificio de un animal que sería la sustitución por un hombre culpable para poder encontrarse en una situación justificada y poder volver a entrar en comunión con Dios. Parece que a Adán le pasó la misma enseñanza a Abel y Caín, pero Abel sigue esa enseñanza y sigue dando gloria a Dios, ofreciéndole un animal inocente, lo mejor de su ganado para presentárselo a Dios como ofrenda. Pero Caín optó por presentarle de los frutos de la tierra algo que Dios había maldecido. Pero aún así Dios no reprocha la ofrenda en sí, reprocha la actitud con la cual él viene a ofrecerle a Dios. Era una actitud arrogante y el semblante de él decae, y por eso Dios lo reprende y le advierte y le dice que tenga cuidado del pecado porque estaría tocando la puerta de su corazón. Fueron estos mismos celos que llevó a Caín a matar a su hermano Abel, donde se comete el primer homicidio en la Biblia, donde se derrama sangre de otro ser humano. Y esta ambición personal, los celos y la ambición personal, es lo que Satanás trató de usar para tentar a Cristo, para que por medio de esa ambición personal él deseara reinar sobre todos los reinos de la tierra. Esa ambición personal fue la misma que Satanás usó para tentar a Eva, para que Eva viera el fruto como codiciable, como agradable a los ojos y agradable para alcanzar la sabiduría que progresivamente Dios le estaría dando. Amén. Entonces, por eso es que Santiago dice aquí que esta sabiduría no viene de Dios. Esta sabiduría es animal, diabólica. Esa viene inspirada por el diablo en el corazón del hombre para hacer despertar en el hombre ese pecado, para desear celar a otro hombre y para desear la ambición personal. Dice que allí hay toda clase de confusión y toda cosa mala. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre fue creada para servir a otro hombre, no para enseñorearse sobre él, no para manipular y controlar a otro hombre, sino para inspirar, influenciar por medio de nuestros dones y habilidades. Y eso es lo que Santiago está enfatizando aquí, porque él sigue diciendo, porque donde hay celo y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, tolerante, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. ¿Se dan cuenta? Esta es la sabiduría que desciende de lo alto. Todas estas virtudes son las que Dios hace despertar por medio de su simiente santa en nuestro corazón. Algo que está inherente en nosotros. Pero ahora al espíritu nuestro ser vivificado,
al espíritu de nosotros ser traído a una nueva relación con Dios y recibir ahora de la vida de Dios, de esas aguas que fluyen dentro de nosotros por medio del Espíritu. Ahora el Espíritu Santo hace despertar en nosotros estos frutos de virtudes que hay en nosotros. La mansedumbre, el dominio propio, la paciencia, el amor fraternal, amén, la humildad, la templanza, dominio propio. Todos estos son frutos del Espíritu que ahora hace despertar en nosotros, y esta sabiduría es la que desciende de lo alto a nuestros corazones para entonces nosotros compartirla con todo ser humano. Cuando nosotros recibimos de esos frutos y son despertados en nosotros, nosotros no vamos a sentir celo, ni vamos a tener ni celo ni ambición personal, porque la ambición de nosotros va a ser para el bien de todos los seres humanos, entendiendo que nosotros somos parte de un cuerpo de Cristo en la tierra. La cabeza de nosotros, siendo Cristo, está allá a la mano derecha del Padre, sentado junto a Él. El cuerpo de Cristo está aquí en la tierra, se está desarrollando. Dios nos da los frutos, los dones, talentos, habilidades para compartirlo con nuestros hermanos, sirviéndoles a cada uno de ellos. Y así el cuerpo de Cristo se va desarrollando al hombre renovado de día en día. Alabado sea el Señor. Y esta es la sabiduría que desciende de lo alto. Y este es el contraste de las dos sabidurías. Bien, hasta aquí llegó la parte del bosquejo 4A. Espero que continúen con nosotros hacia la parte del bosquejo 5A.